Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Bienvenidos al Gato Agua hoy en Barcelona, en Cataluña, en España. ¿Por qué? Bueno, usted sabe que esta casa tiene vinculaciones muy estrechas con Cataluña. Buena parte del equipo de la casa es de aquí. Otros tenemos vinculaciones familiares y todos, en cualquier caso, tenemos por Cataluña el mismo amor que por el resto de las regiones de España, porque todos somos Cataluña, todos somos Cataluña. Y precisamente de eso queríamos hablar, de la Cataluña de todos. Llegamos hoy a una Cataluña en la que resulta que falta el agua, resulta que hay unos problemas de seguridad descomunales, hay unos problemas con la sanidad o con la educación atroces, por no hablar de los problemas de libertades públicas elementales como escolarizarse en la lengua de los padres de uno. Bueno, todas esas cosas son asombrosas en realidad. Hemos empezado a adormecernos respecto a la cuestión, respecto a ese tipo de problemas, porque desde hace prácticamente una generación, cada vez que se habla de Cataluña se habla del conflicto catalán, pero el conflicto catalán en realidad es una cuestión de la clase política. Es decir, a los millones de catalanes de a pie no tienen conflicto alguno. Sus conflictos reales son estos otros, de una vida ostensiblemente menor de lo que el estatuto, tanto histórico como presente, de su región, de su comunidad, merecería. ¿Y eso quién lo arregla? ¿Eso quién lo arregla? Me parece que ha sido hoy o ayer en Santa Coloma de Gramenet, había una moción, ¿verdad?, una moción para condenar el fascismo. Vale, o sea, bien, ¿qué queréis? El poder se está proveyendo de un discurso, de un relato, que en realidad lo que tiende es a rodearse de un muro para que nadie le pueda pedir cuentas por todo aquello que deberían hacer y no hacen. Y sobre ese constructo ideológico se crea una coraza para defender única y exclusivamente sus intereses de clase, porque no es otra cosa, son sus intereses de clase como clase política. Y los intereses de los ciudadanos de a pie, de los catalanes de a pie, ¿quién los defiende? Porque eso es lo más importante que hay en Cataluña, la gente. Siempre activa, siempre creativa, siempre, pero ahora sometida al corsé de hierro que una clase política desde hace no menos de 4 décadas ha impuesto para que se hable única y exclusivamente de los problemas de esa clase política y no de la Cataluña real. Bueno, pues hoy queremos aquí romper ese muro, romper esa armadura. Hoy queremos hablar de los problemas de la Cataluña real, de los catalanes de a pie, de esos catalanes que hace que todos seamos, que todos nos sintamos catalanes. Y eso es lo que hoy aquí en Barcelona vamos a ver. Empezamos. Por otra parte, como usted sabe, estas últimas semanas el conflicto político de la casta separatista catalana está de moda, como es evidente. En fin, no lo voy a contar a usted. La palabra amnistía le suena, ¿verdad? Bueno, de eso también vamos a hablar, claro. Titulares. Atentos a la novedad del día, porque Vox y el Partido Popular se han puesto de acuerdo en pedir algo que yo no sé si se le había ocurrido a alguien antes de ayer. Pero es que resulta que esa votación de la ley de amnistía en las Cortes en realidad no tendría por qué volver a la comisión para que hagan una nueva. Perfectamente podría darse por votada en contra y por tanto por muerta. ¿Por qué tiene que volver? Bueno, eso es lo que tanto Vox como el Partido Popular y Albricias, que en esto se han puesto de acuerdo, ¿verdad?, han pedido hoy a la presidencia de las Cortes. La señora Armengol hará lo que le dé la gana a Sánchez como de costumbre, pero oiga, todo hace y esto es un paso importantísimo. Hablaremos también, naturalmente, de la cuestión de la sequía. ¿Por qué? Porque el hecho de que en Cataluña falte agua es un perfecto ejemplo de esto que contábamos al principio. Las razones por las que en Cataluña hay restricciones de agua son única y exclusivamente políticas. Políticas, es decir, de mala política, de mala gestión, de mal gobierno, y uno mira las razones, empezando por la feroz pérdida de agua, ¿verdad?, de los conductos, y se queda pasmado. Es decir, se han gastado decenas de miles de millones de euros en el Diplocat y en las embajadas y en todas esas cosas que todos sabemos
y resulta que son incapaces de hacer que el agua llegue correctamente a las casas de los catalanes. Bueno, vamos a entrar en este asunto. Hablaremos también del deterioro aceleradísimo de las libertades públicas y de los derechos políticos en Cataluña como en el resto de España, pero aquí seguramente más porque aquí la impunidad de la clase política es mayor. Un perfecto ejemplo es la mordaza a Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. Hay más ejemplos y uno de los ejemplos seguramente más alucinantes, porque cada vez que sales fuera de España y lo cuentas por ahí y nadie se lo cree, es la cuestión de la lengua. Tendremos aquí a Elda Mata de Sociedad Civil Catalana para que nos lo explique. Y en relación con lo mismo y con el desmantelamiento acelerado de la Cataluña real, hablaremos de esa ideica que consiste en que la segunda lengua de Cataluña sea el árabe después del catalán. Es asombroso, pero bueno, es a lo que ha conducido la política de la Generalitat, la política del Ayuntamiento de Barcelona y a donde quieren seguir conduciéndonos una vez más en contra de la Cataluña real. De paso, por supuesto, hablaremos de otro de los problemas más lacerantes de la comunidad en general y del Ayuntamiento de Barcelona en particular, que es el de la seguridad. Y haremos todas estas cosas en compañía de nuestros contertulios de hoy, que van a ser varios, porque hoy la mesa va a estar volante, pero bueno, no podía faltar, evidentemente, en un programa aquí. Julio Ariza, muy buenas noches. No solamente no podía faltar, sino que me hacía especial ilusión hacer este programa. Y José Javier Esparza lo sabe, porque leyendo lo que estaba ocurriendo, yo creo que eran unas declaraciones de oro pulido respecto a su situación en el Ayuntamiento de Barcelona, la situación del grupo de Vox, y viendo constantemente las intervenciones de Ignacio Garriga, de Juan Garriga en el Parlamento de Cataluña, que me recuerdan tanto a las que nosotros teníamos hace pues, prácticamente 29, 30 años en ese mismo Parlamento del que yo formé parte, me inundó un sentimiento de nuevo de enorme tristeza, pero también de cabreo profundo. Porque es que escuchar a toda esta gente hablar todo el día de nacionalismo, de identidad, de democracia, es decir, no practican nada que tenga ninguna relación con los derechos de las personas, nada. Se los cargan todos uno por uno y solo defienden unos intereses económicos e ideológicos que nada tienen que ver con la realidad de Cataluña ni con las necesidades de los catalanes. Y eso, comentándolo con José Javier, le dije, mira, vamos a ir a Barcelona ya, muy específicamente, para que en toda España conozcan qué es lo que está pasando con Vox en Barcelona y en Cataluña, porque hay una gente que se está dejando las pestañas, que tiene que a veces arriesgar su propia seguridad personal o la de su familia, como prácticamente todos los que estáis aquí hoy. Es decir, que sentís muchas veces la marginación en la que somete una parte, digamos, de lo que es la sociedad política. Y yo creo que nosotros estemos aquí es una necesidad porque es que nadie lo va a hacer. Porque tienes ahí al CAC impidiendo que cualquier persona que quiera representar un poco, o traer un poco de aire fresco a los medios de comunicación en Cataluña y en Barcelona es inmediatamente colapsada, inmediatamente denigrada, estigmatizada. Entonces, bueno, tenemos que estar aquí, es nuestra obligación, porque si no estamos nosotros, muy poca gente lo va a hacer. Y tenemos un deber de lealtad y de gratitud con todos los catalanes, con todos los barceloneses. Es verdad, hoy yo tengo que dar las gracias muy especialmente a los gestores de este hotel, del Hotel La Illa, que nos han tratado estupendamente bien, a Alejandro Ruiz, que es el director, a su equipo de protocolo, en fin, nos han posibilitado en prácticamente pocas horas que Alex Josa, Bea Fajardo y su equipo organizaran este acto, ¿no? Y, por supuesto, no puede faltar nuestro agradecimiento a la Generalitat de Cataluña, que, por supuesto, ha patrocinado, como podéis entender, la celebración del Gato al Agua. Muy generosamente, además, ¿verdad? Julio, bienvenido, buenas noches. No, estaría muy bien que alguien se lo crea en la Generalitat y busquen al culpable. Noche de los cuchillos largos esta noche. Ay, por favor. Bueno, Julio, bienvenido, buenas noches. El alma más catalana del toro en realidad es Francás, pero después Javier Horcajo. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Sí, yo soy
uno de ellos. Claro. Lo que pasa es que tuve hace ya muchos años que dedicarme al exilio político y entonces estoy en Madrid porque aquí el periodismo es muy complicado para el que piensa de una determinada manera. Yo tengo dos cosas, una buena y una mala. ¿Cuál quieres que diga la primera, la buena o la mala? A mí me da igual. A ti te da igual. Tratándose de ti, las dos serán buenas con toda seguridad. No, Calla, primero habla, cuenta, calla. no, ya que estás aquí y además estás bien rodeado, cuenta que empezaste en el Agüí. Sí, señor. Sí, señor. Me lo han recordado antes Y porque en el lo he país. escrito. Y en el país. Estuve Y en ese camino claro, llegó a la verdad. llega la verdad. No. En la verdad ya venía inscrito. De hecho, yo me fui del Agüí, lo voy a recordar porque alguien tenía dudas sobre si eso era así o no, porque el presidente de la empresa editora, que había sido un conseller de la Generalitat de apellido Subirá, Antoni. me dijo una tarde: oiga, pero usted, ¿por qué se toma tantas molestias si llamándose Horcajo ya sabe que no va a ser director de esta casa? Y claro, pues uno que es un poco... Era más sangre caliente que ahora y aún me queda calor en la sangre, así es que de portazo me bajé al bar de enfrente y pensé, coño, ¿y ahora dónde te vas a trabajar? Y desde ese día ya pues lo vi claro, había que trabajar para empresas periodísticas de Madrid. Tenía dos noticias, una buena y una mala. La mala, empiezo por la mala. Por favor. Y así la buena deja un buen sabor de boca, ¿no? La mala es muy sencilla. Han fracasado en todo, en todas sus políticas. El radicalismo furibundo, nacionalista antes y ahora separatista, ha fracasado en todo, en educación, en sanidad, lo que decías tú antes, en las conducciones del agua, pero seguramente también en las del gas y en las de la electricidad, porque la electricidad aquí se ha robado a las puertas, ¿eh? Había hasta consejos catalanes de las empresas eléctricas. No te creas que no. Bueno, excepto en una cosa, que han sido exitosos. Han conseguido fragmentar a la sociedad catalana. Yo tengo amigos aquí con los que no puedo hablar, con los que no hablo. Tengo algunos primos con los que me cuesta hablar. Y tengo vecinos, exvecinos, que me han retirado el saludo. Y yo siempre he estado en lo mismo, ahora con una vis más pública o más notoria. Pero eso lo han conseguido. Hoy en una empresa aquí, como en el País Vasco, pasan lista. Cale Borroca el domingo, ¿eh? No te vayas a olvidar que como faltes, caña. Aquí, bueno, pues de otra manera, pero igual. Y te encasillan, te etiquetan y pues dejas de ser alguien interesante, alguien con quien relacionarse, alguien amable, alguien... Y tú no has cambiado en nada. Han ganado en eso. ¿La buena? La buena. Mira, he cruzado la diagonal, que está aquí al lado, mal, por donde no debía. He pasado por carriles de tranvía, por no sé qué. Bueno, la leche. Eras tú. Era yo. Era yo. Y en el último tramo ya veía la puerta del hotel. Salvado. La he cagado cruzando así, pero ya no tengo vuelta atrás. Bueno, pues el último carril atestado de coches, un autobús bestial enorme y el conductor del autobús, yo ya le veía venir, abre la ventanilla y digo, verás qué bronca me mete este. Y me dice, que le veo en el Toro todas las tardes. No me digas que no es grande. O sea, que me voy contento. Javier Horcajo. Bienvenido, buenas noches. Javier No nos digas acompañará la también hora a la que has ni pasado, la no línea. vayan a localizar al conductor. Ni la línea. la mayor parte del programa. Con nosotros también, don Ignacio Garriga, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Barcelona durante un buen tramo del programa para hablar de cuestiones, las cuestiones políticas más importantes que son los catalanes de a pie. Claro. Efectivamente. Bueno, primero de todo agradecer al Toro, a Intereconomía, al Gato, a ti, a todos vosotros, a Julio especialmente, por venir aquí. La verdad que se agradece y bien lo sabéis, y sobre todo los que nos ven desde sus casas, que son nuestros compatriotas que vienen en Cataluña y que padecen, ¿no?, el totalitarismo del separatismo durante tanto tiempo, que han padecido y padecen la complicidad del Partido Socialista, que también es colaboracionista necesario para la situación de falta de libertad que vivimos en Cataluña y, sobre todo, para dar voz a tantos millones de catalanes que no están dispuestos a vivir bajo el yugo totalitario del separatismo. Que son muchos millones de españoles que viven en Cataluña, que están dispuestos a recuperar todo aquello que nos han arrebatado, empezando por la libertad,
siguiendo por los colegios, recuperando esa seguridad que nos han negado en nuestras calles, recuperando esa educación como ascensor social que era, ¿no? Que ahora la han vaciado de contenidos y la han llenado de activistas para corromper a los menores. En definitiva, todos esos catalanes que no renuncian a dar en herencia un futuro mejor. Por desgracia, hemos sufrido muchos gobiernos nacionales durante mucho tiempo que lo único que han hecho ha sido vender y rendir a los catalanes que estaban en zonas muy complicadas para ellos poder seguir sentados en sus butacas azules y seguir gobernando de espaldas a los verdaderos problemas de los catalanes. Pero ahora eso se ha acabado. Hay un grupo de patriotas valientes, muchos de ellos anónimos. Algunos que éramos anónimos hemos dado un paso al frente, conscientes de que luego vendrán otros y aspiramos a continuar en nuestra profesión, que la mía, como bien sabéis, era odontólogo. Pero es un momento crucial para dar la batalla, porque si no la damos, no podremos recuperar todo aquello que nos han arrebatado y que, sobre todo, lucharon tanto nuestros abuelos y nuestros padres. Luego, es nuestro deber y es nuestra responsabilidad. Yo no sé de qué saldría corriendo antes, si de un político o de un odontólogo. Bueno, Ignacio, bienvenido, buenas noches. Cerrando mesa, que luego hablará un poquito más. Miguel Ángel Durán, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué está aquí Miguel Ángel Durán? Pues porque lo merecen fundamentalmente. Pero es que además Miguel Ángel nos va a explicar una cuestión básica para nosotros en este momento, que es el asunto de las donaciones. La posibilidad que se ha abierto, que luego veremos en detalle, de que ayudando a esta casa y por tanto a su proyecto, encima usted se ahorra dinero. Así es. Es una buena cosa. Mira, yo con anterioridad, si me permites solamente... Sí, porque antes hay que leer... Antes tengo una sorpresa, que vamos a ver ahora. Pues mira, yo quería comentar solamente dos cuestiones. En primer lugar, Javier, totalmente de acuerdo en que han conseguido fragmentar a la sociedad catalana, no solamente respecto a las amistades, sino que ha sido muy habitual, después de lo que ha ocurrido, que las familias no hablen de política en cualquier celebración, o que determinados familiares salgan de los grupos de WhatsApp por no tener que soportar lo que determinados familiares decían. Y después también, al hilo de lo que Julio nos ha dicho, quería preguntarle si es o no cierto que fuiste de los pioneros, si no serías el primero, que hiciste algo tan normal como diputado, que fue hablar en español en el Parlamento de Cataluña. Sí, pero eso es una vieja historia conocida y no es ninguna hazaña. Fue la cosa más boba del mundo, pero que mereció salir en la portada de La Vanguardia, lo cual te da una idea de cómo estaba ya esto en el año 96. No, si vas a contar eso, tienes que contar lo que te gritaban otros diputados. No. No, ya no voy a contar más eso porque fue una bobada, pero tiene importancia porque significa socialmente y políticamente que en el año 96 hubiera 40 diputados que ante un señor que dice vamos a hablar hoy de no sé qué proposición no de ley y tal, y en vez de hacer el inicio en catalán lo hice en español, y la gente empezó a decirme fil de puta, que hay niños, tal, porque había niños de una escuela allí y tal, como si yo fuera a hacer pornografía. Como si fuera lo de Esquerra. Como si fuera de Esquerra, como si fuera un rufián cualquiera. ¿Verdad? Decía que había una sorpresa y la sorpresa es la siguiente. Sabéis todos que Alejo Vidal Quadras, desde su atentado, felizmente frustrado, se reincorporó en cuanto pudo al gato, ¿verdad? Y puesto que no podía venir presencialmente, ha estado mandando semanalmente un mensaje, un folio, ¿verdad? Para que lo lea yo. Generalmente los jueves, que es el día de Alejo. Y que sigue siéndolo, pero puesto que hoy veníamos aquí, había que leerlo aquí, aunque fuera viernes, ¿verdad? En lugar de en el plató, parecía mucho más apropiado. Y esto es lo que Alejo nos ha mandado esta semana. Queridos amigos del Gato al Agua, muy buenas noches a todos. El serio tropiezo experimentado por Pedro Sánchez en la votación de la ley de amnistía en el Pleno del Congreso celebrado anteayer pone en evidencia que hoy en España existe una pugna patológica entre el Gobierno, apoyado parlamentariamente por una variopinta mayoría de enemigos jurados de la nación, y en esta categoría incluyo al PSOE actual, y el Estado, encarnado en el Poder Judicial, la Corona y determinados cuerpos de altos funcionarios. Que un gobierno, en una democracia occidental, se enfrente al Estado al que se supone debe dirigir y gestionar en beneficio del común de los ciudadanos es un suceso insólito, aberrante, perturbador, y hace de España un problema para la Unión Europea, cuyos principios básicos y cuyo derecho primario no encaja
con las sucesivas tropelías que el Ejecutivo español lleva perpetrando en los últimos tiempos. Lo sucedido el pasado martes en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo demuestra que la frenética huida hacia adelante que han emprendido Sánchez y su cuadrilla de desaprensivos, inmorales y saqueadores puede estar próxima a su final. Puigdemont y sus secuaces, principales responsables de los graves delitos cometidos en Cataluña en el llamado procés, exigen una amnistía integral, es decir, que borre todos los ilícitos penales perpetrados en la preparación y ejecución del fallido golpe de 2017 y que este borrado no tenga excepciones. Sin embargo, hay dos dificultades muy arduas de superar en tal propósito. Una es la traición, figura que encaja perfectamente con los tratos mantenidos entre los golpistas y la Rusia de Putin, manejos detalladamente comprobados en abundante material audiovisual y escrito por las fuerzas de seguridad. La segunda es el terrorismo, abominación que no admite por su naturaleza dos niveles, uno que supuestamente no violaría demasiado los derechos humanos y otro que sí lo haría. Fracturarle el cráneo a un policía dejándolo incapacitado de por vida no parece que se pueda situar en la clase de terrorismo blando que se describe en el actual redactado de esta infame ley. Por tanto, Sánchez se ha resistido hasta ahora al tipo de integralidad que le reclaman desde Waterloo y ha hecho filigranas para satisfacer a sus chantajistas sin traspasar los límites marcados por la Constitución española y por la normativa europea. Los 7 votos negativos de Junts de hace unos días revelan que el Gobierno está atrapado. Si no cede a las delirantes pretensiones del prófugo, se acaba la legislatura. Y si se rinde, le esperan los tribunales españoles que han de aplicar la amnistía y el Tribunal de la Unión Europea, ante el cual aquellos plantearán sin duda la cuestión prejudicial, obstáculos que muy probablemente no superará, con lo que también la presente mayoría se disolverá. Preparémonos, pues, a contemplar, a no mucho tardar, el ocaso de unos diosecillos con pies de barro, manos de trilero y nariz de Pinocho. Alejo Vidal Cuadras. Pues muchas gracias, Alejo. Un abrazo muy fuerte y estos aplausos de todos nuestros amigos que están hoy aquí. ¿No es muy optimista, Alejo? Pues lleva sosteniendo la misma tesis desde hace semanas, ¿eh? Es decir, que esto no tiene salida real. Que bueno, no es el único, inevitablemente, ¿no? De una forma o de otra, va a quebrarse. No es el único, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchas gentes vinculadas al mundo del derecho y de la justicia que coinciden en ese diagnóstico. Y Miguel Ángel probablemente que se lo ha estudiado a fondo. Es así. A ver, yo ayer creo que se produjeron las declaraciones del presidente del Gobierno sosteniendo que el independentismo no había cometido delitos de terrorismo. Yo, si fuese Puigdemont, no estaría muy tranquilo, porque es que el presidente cambia de opinión cada 2 por 3, con lo cual es muy probable que eso no le sirva de absolutamente nada. Ahora, en serio, la última es parece ser la propuesta de modificar los términos de los distintos tipos delictivos de terrorismo. A ver, da la sensación de que se va a producir, si llevan a cabo esta modificación, sacando de la actual tipificación del delito de terrorismo determinadas conductas de los independentistas, puede, con total seguridad, que se produzca lo mismo que con la ley del sí es sí y muchos terroristas yihadistas Claro. del País Vasco o salgan a la calle o vean reducidas sus penas. Sí. Es decir, Oye, que yo no viole mucho los derechos humanos. No, claro. y no, sobre todo porque si despenalizan determinadas conductas calificadas como terrorismo hoy en día, para que pasen a ser meros disturbios, atentados contra el orden público y demás, eso conlleva la rebaja de pena y veríamos cosas realmente insostenibles. Tienen un obstáculo que, como bien señala Alejo, es el siguiente. La definición de terrorismo establecida en la Unión Europea Está muy clara. es muy clara. Y, por tanto, una modificación del Código Penal español que vaya contra el derecho de la Unión Europea en esta materia no sería posible, no sería admisible. Al fin y al cabo,
afortunadamente en algunas cosas, en otras no tanto, el derecho de la Unión Europea es un derecho que el Estado español ha incorporado a su ordenamiento y no se lo pueden saltar. Lo intentarán, pero creo que existen todavía asideros jurídicos como para que esto no vaya adelante. Por lo pronto, lo que han generado es una guerra fratricida entre Esquerra Republicana y Junts que pueden acabar a gorrazo limpio. Sí, de hecho... ¿Y esto a quién le importa? O sea, si es que da igual. No. Claro, Aquí tiene consecuencias. Es mucho más interesante ver las caras de los socialistas y qué nos dicen los socialistas. Cómo han salido, como un solo hombre, como un equipo de rugby, han salido a romperle las piernas a los de Junts. Han salido a decir, mira, están reculando, mira, no tienen firmeza, mira, se les ha ido un tío, un desconocido, que fue 10 minutos, conseller de Interior, ha roto el carnet. Y ha salido en todos los medios paniaguados por Sánchez abriendo el telediario. Junts se achanta. Han sacado hasta la señora esta, Nadia Calviño, de su cargo de balneario. La han sacado para amenazar, para decir, oiga, que sin presupuestos no hay fondos europeos, que se nos cae el escudo social, señorito de Waterloo, espabile usted. O sea, el nerviosismo es enorme. Lo atestiguan esos datos. Yo sobre todo quería poner en el centro del debate, ¿no? Al final, más allá, evidentemente que es gravísimo, ¿no? Que contradice el derecho europeo, el sentido común, es cómo estamos asistiendo a que un gobierno de la nación está dispuesto a todo, absolutamente a todo, a volar los resortes de nuestro Estado de Derecho, a volar por los aires el sentido común, a decir a todas aquellas personas, muchos de los que están aquí, que vieron cómo ardían las calles en Barcelona, cómo apaleaban, incluso al límite de llegar a matar a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ahora este señor está dispuesto a amnistiarlos, es decir, a hacer todo lo que esté en su mano para mantenerse en el poder. Es decir, y aquí están en una lucha entre traidores y entre chantajistas, a ver quién traiciona a uno más o chantajea más al otro con tal de mantenerse en el poder. Y el gran problema, o la gran pregunta es, bueno, ¿y qué hay de los verdaderos problemas de los españoles? ¿Por qué no están centrados unos y otros? Que, como saben, Cataluña lleva 10 años o más de absoluta decadencia a nivel educativo, de seguridad, de libertad, a nivel nacional, infinidad de problemas. Y todo eso está lejos del debate político. Luego yo creo que hay que empezar a poner en el centro del debate político cómo unos y otros están exclusivamente hablando de sus intereses y de sus preocupaciones, mientras los españoles, a quienes deberían estar sirviendo, están absolutamente abandonados. Publicidad. ¿No me dejas hablar? Sí o sí, no te dejo hablar. ¿Lo ven? No, aquí la cosa está clara. Es siempre así, ¿eh? ¿Por qué? Porque si le dejo hablar, luego nos pasamos de hora y el que me riñe es él. O sea que no. Es que esparzas un A poco la de publi. Junts. Y a la vuelta de la publi, hay que ver dos cosas muy importantes. Uno, precisamente, uno de los problemas fundamentales de los que hablaba Ignacio Garriga, que se ha manifestado con la falta de agua, con lo cual Julio podrá incluso hablar después. Y lo de las donaciones, que esto hay que explicarlo bien, ¿eh? De verdad que hay que hacer cálculos en casa. Antes de irnos, saludo muy cordial a uno de nuestros patrocinadores nuevos, de los que se han sumado a patrocinar este programa, que es Redenger. ¿Y qué es Redenger? Pues mire, Redenger es el único producto anticaída de cabello que tiene un estudio médico independiente que acredita su eficacia, que acredita que funciona en un 100% de los casos. Sea usted hombre o mujer, porque la alopecia femenina ha crecido un 65% nada menos, cosa que yo no ignoraba por completo, pero me lo ha contado Redenger. Bueno, ¿qué es lo que hace Redenger? Pues fundamentalmente detiene el proceso de caída y hace que empiece a crecer pelo nuevo. Yo lo que le aconsejo es que entre en la web, que entre en la web redenger.com o que llame por teléfono al 638-010101 y que busque el principio científico en el que se fundamenta este producto, porque al final la clave es esta. O sea, no es solo la acertada publicidad comercial, la cuestión es, he encontrado un remedio que antes no existía. Eso es precisamente lo que ha hecho Redenger. Así que entre en redenger.com y ya verá. Y no me hagan, por favor, lo que me hizo una señora hace mes y medio en la calle. Tirarte del pelo. Me tiró del pelo y me dijo, pues no es peluquín. Digo, señora. Le dijiste, no, es Redenger. Es como el tipo que está en la barra del bar y dice, deme un cortado, por favor. Coge el cortado, es un tipo muy tímido, coge el cortado, empieza a verlo y viene un tío por detrás y dice, ¡hombre, Pepe! Y dice, joder. Y dice, es que ni a que fuera Pepe.
Vámonos a la publicidad porque esto está poniéndose muy mal. Y después de la publi hablamos de estas cosas. Estamos de vuelta en esta edición especial del Gato al Agua desde Barcelona, desde el Hotel La Illa, al que agradecemos que nos haya cedido estas instalaciones para hacer este programa. Tenemos pendiente dos cosas. Una, nuestra, en realidad suya también, que es explicar cómo el mecanismo de donaciones le va a permitir a usted ahorrarse una pasta apoyando al Toro Televisión, así que todos contentos, menos María Jesús Montero, todos los demás muy contentos. Y dos, la cosa de las restricciones de agua en Cataluña que manda narices. Vale, vamos por partes. La cuestión de las donaciones, como usted sabe, es una anuncio que venimos haciendo desde hace semanas, porque ahora la ley permite que la forma en la que usted viene regularmente apoyando al Toro Televisión, ya sea con donaciones esporádicas, ya sea con su abono al club de amigos, a partir de ahora a usted le permiten obtener un beneficio fiscal, como vía desgravaciones. El otro día Miguel Durán lo explicó y a mucha gente se le pusieron los dientes largos, muy largos. Y Miguel Ángel Durán viene aquí para ponerse los largos del todo. Vale, así porque es. La verdad es que está muy bien. Sí, así es. Mira, desde este mes de enero y precisamente a través de la denominada Ley Omnibus, esta última que tanto revuelo causó, se ha modificado lo que es la Ley de Mecenazgo. ¿Y qué es lo que ha incorporado? Pues ha aumentado las deducciones de todas aquellas aportaciones que cualquier ciudadano realiza a entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué ocurre? Pues que las aportaciones que realizan al Club de Amigos, por ejemplo, antes existía una deducción del 80%, pero solamente hasta 150 euros. Ahora esto se ha ampliado hasta 250 euros, es decir... ¿Al año? Al año. ¿Qué ocurre? Quiere decir que si alguien realiza una aportación durante el año, es decir, al año, de 250 euros, en realidad aporta 250, pero tiene solamente un coste de 50, porque el 80% se lo puede deducir en el impuesto sobre la renta, ¿vale?, al hacer la declaración. Pero es que además de aquellas aportaciones, aquellas donaciones que superan los 250 euros, de ahí en adelante, de ahí en más, la deducción es del 40%. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. Además te lo voy a preguntar yo para que se entienda mejor. Porque es que, si lo entiendo yo, lo va a entender todo el mundo. Perfecto. Pues lo que entiende la cosa. Es decir, hasta 250 euros, de esos 250, 200. yo puedo deducirme tal cual el 200. IRPF el 80%. En este Que caso, son 200. Si es superior a 250, el 40% va al conjunto o a lo que aporto a partir de esos 250. A partir de esos Perfecto. 250. O sea que estos primeros 250 yo les aplico el 80 Correcto. y todo lo que haya ido después ya el 40%. El 40%. Vale, De forma y manera que, por ejemplo, el ejemplo que consta en pantalla, ahí estamos. alguien que aporta 1.000 euros, en realidad, por la deducción que tiene del 80% de los 250 y del 40% de los 750 hasta llegar a 1.000, Bastantes, claro. quiere decir que aporta 1.000, pero va a deducirse 500, con lo cual le va a costar la mitad. Exactamente. ¿Vale? Así es. Vamos a seguir contándolo, porque el doctor María Jesús Montero no se ha enterado. Bueno, pero que No, sepa también. lo ha aprobado ella. Pero que no para nosotros. No para nosotros. bueno, Oye, ya. No digas nada, pero lo aprueba. Vale. Sepa que lo aprueba. En todo caso, a nosotros nos viene muy bien. Y yo esto lo vamos a ir contando todos los días. Yo lo que le aconsejo, si ahora tiene oportunidad, es que le saque foto con el móvil a la pantalla, ¿verdad? Porque así tendrá el cuadrito y sabe usted calcular además en su casa. Hombre, todo lo si que- tienes una cuota en el Club de Amigos de 20 euros al mes, en realidad estás pagando 5. Correcto. Así es. Muy importante, preguntas pues que han eso. hecho varios espectadores, las cuotas del Club de Amigos entran dentro de esta categoría. Estamos hablando de cantidades Es que las anuales. cuotas del Club de Amigos son una donación. Exactamente. Correcto. ¿Vale? Y por otra parte, si usted quiere hacer una donación esporádica, pues este es otro instrumento. Ajá. ¿Vale? Señalar que además esa deducción del 40% llega al 45% cuando ya llevas 2 años realizando aportaciones, es decir, que llega incluso a más, al 45%. O sea que la fidelidad tiene premio. Eso es. Mira qué bien. Y si quieres pasamos incluso a las sociedades, que también se O benefician. sea, si de lo este- haces desde una empresa, También tiene, en principio tiene las donaciones que realizan a entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo, el Club de Amigos, tienen una deducción del 40% sobre el importe que donan.
Es decir, una empresa que Que realiza se deduce del impuesto de sociedades. Sí, así es. De la cuota del de la impuesto cuota de de impuestos sobre sociedades. sociedades. Por ejemplo, una sociedad que aporta 2.000 euros se está ahorrando 800. Con lo cual son 1.200 el coste efectivo que tiene. Es decir, tú puedes ayudar a aquellas causas y a aquellas entidades que son sin ánimo de lucro y que defienden aquello en lo que tú crees por un coste Es decir, mucho más reducido. Que si lo das a Cáritas sirve, Claro. si lo das a Manos Unidas sirve, si lo das a un grupo Sí, de... a la UGT también sirve. Sirve para el mal. La parte mala. Sirve la para el parte mal, mala. claro. No es era lo sin mismo. ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Ah, habéis tenido sinónimo de lucro. No, no tiene nada que ver. No, bueno, esto hay que saberlo, esto es muy importante. Para nosotros además es muy importante porque, como usted sabe, hasta el momento Bolaños no nos va a ayudar. Nada, es decir, para una cadena como el Toro Televisión, que fundamentalmente se ha construido sobre los principios y las ideas que defiende, es absolutamente imprescindible contar con el público. Usted no nos ve por la belleza de Javier Orcajo. Perdón, que no se me ocurría otro. Que si digo Julio es peor. Bueno, nos ve porque está de acuerdo con las cosas que defendemos. Y defender estas cosas en España hoy tiene un coste muy alto. Yo recuerdo Personal, laboral, etc. Bueno, hace- esto es una forma de comprometernos todos precisamente a la defensa de Yo creo que tú te acordarás, Javier, ¿cuándo nació el Club de Amigos? Pues hace... ¿10 años? 10 años, sí. Puede ser, ¿verdad? 10 años. Y entonces empezamos a contar esto, ¿no? Y decíamos a la gente, oye, denos una limosnita para el Domun, ¿no? Íbamos ahí... y se reían los eran que las ahora- órdenes mendicantes. Y se reían los que ahora nos imitan. Bueno, nos ¿Eh? dijeron de todo. Todo, de pedigüeños. Y nosotros explicábamos, tenemos una línea editorial, si seguimos defendiendo esto, los feministas porque somos antifeministas, los LGTB porque somos anti-LGTB, los catalanistas porque somos anticatalanistas, los no sé qué tal, nos van a... Y efectivamente, cortaron todas las posibilidades de tener publicidad. Yo no sé Y si te he oído se bien, reían, pero me acuerdo nunca- de Escolar nunca- y compañía. sí, ¿eh? Nunca he estado en contra yo del JB. No, pero todos los colegas se nos burlaban, decían, pero estos tíos, Sí, tal. Y yo decía, quietos. Ahora todos esos medios de comunicación tienen un club, tienen un grupo, tienen asociados, tienen... Porque era lógico, porque al final los medios de comunicación debemos depender no de la Caixa, o no del banco no sé qué, o no de Iberdrola. O del ministerio. ¿Cuál? Tenemos que depender de la gente que nos ve. Y si no nos ven y no quieren que existamos, pues tendremos que Pues no cerrar. existe. Felizmente sí que queréis que existamos. Y además, ahora además, en esa voluntad encima tenéis premio, con lo cual, en fin, Yo quería- bien sobre hojuelas. Que sea muy breve porque tenemos que irnos a la sequía Perfecto. ya. Simplemente Es que me ha dado sed con lo que ha dicho Javier Orcajo. Perdón, simplemente señalar que la deducción es muy clara en el sentido de que es que no hay que realizar ningún papeleo, simplemente en la declaración de renta del gestor, como esos datos ya le constan a Hacienda de que se han hecho las aportaciones, se practica la deducción y es, por así decirlo, muy sencillo. Ea. Pues ahí estamos. Lo de la sequía. Lo de la sequía no, lo de la restricción de agua. Vamos a ver, España hay sequía desde tiempos que conste desde antes de los romanos. Forma parte de toda del clima peninsular, una cosa es así. Yo siempre cuento que los primeros inventos registros en España, que son los privilegios de invención, que era la oficina de patentes de la España de los Austrias, antes incluso, porque es de finales del 15, son molinos de agua. Es que es el problema nacional de toda la vida de Dios. Bueno, los políticos lo saben, claro, o han dejado de saberlo al parecer, porque lo que está pasando en este momento en Cataluña es, bueno, iba a decir es incomprensible, no, todos lo comprendemos y por eso nos cabreamos tanto, porque si ahora hay restricciones de agua en Cataluña no es por el cambio climático, no, es por otro tipo de cosas. Vemos un breve informe y ahora entramos con Ignacio Barriga a fondo en la cuestión. Cataluña vive la peor sequía de su historia. Cataluña está sufriendo la peor sequía del último siglo. Llevamos 40 meses en los que el régimen pluviométrico está siendo pues extremadamente débil. Ha habido un esfuerzo importante por parte del Govern, por parte de la ciudadanía, en la reducción del consumo de agua. El día de entrar en emergencia
pues ha llegado... La caída de las reservas hídricas al 16% de su capacidad tras casi 3 años sin apenas ver una gota de lluvia han llevado a la Generalidad de Cataluña a imponer la fase más restrictiva por la situación de emergencia. Y formaciones como Vox han lamentado que se haya llegado hasta esta situación. Llevamos muchos años viendo cómo los separatistas y la izquierda no han hecho ni una inversión en las infraestructuras que están decadentes. Han despreciado claramente el Plan Hidrológico Nacional que nosotros llevamos promoviendo y defendiendo desde hace muchísimo tiempo. El agua es un bien que forma parte de todos los españoles. ¿Pero qué restricciones se van a activar a partir de ahora? El estado de emergencia comportará restricciones en la actividad agrícola, limitan el consumo de agua en un 80%, la ganadería en un 50%, las actividades industriales hasta el 25%, igual que las actividades recreativas. Esto afectará al riego de jardines, tanto públicos como privados, y las zonas verdes, así como al llenado de fuentes y piscinas. En total serán 202 municipios los que se verán afectados en toda Barcelona, incluidos los de la zona sur de Gerona, lo cual hace que las restricciones vayan a afectar a casi 6 millones de personas. ¿Y esto cómo va a afectar en la vida diaria? En los hogares se impondrán limitaciones al consumo, no pudiendo superar los 160 o 200 litros por persona al día, y eso en función del nivel de emergencia en el que se encuentre el municipio. Tampoco se podrá lavar el coche, salvo que el establecimiento cuente con un sistema de recirculación del agua. Y las restricciones también afectarán a la actividad económica y comercial diaria. Pero la situación que vive Cataluña no es exclusiva solo de esta comunidad. Extremadura o Andalucía han sido otras de las regiones en dar la señal de alarma. De hecho, el presidente de la Junta, el popular Moreno Bonilla, ha reclamado estos días en Bruselas la activación de un fondo de solidaridad para hacer frente a la que califica de catástrofe rural. La cuestión es que uno empieza a ver los instrumentos que el hombre ha creado desde los romanos, ¿verdad?, para hacer frente a estas situaciones. Repasa su situación en Cataluña, Ignacio Garriga, es un auténtico desastre todo. Pues efectivamente, es una muestra más de cómo el separatismo es incapaz de gestionar la realidad de los catalanes. Y la situación que nos condenan a vivir estos próximos meses, próximas semanas con las restricciones, son fruto de una negligente gestión en los últimos años. Hace más de 15 años en que el separatismo y también el Partido Socialista, cuando ha gobernado, no ha invertido ni un solo euro en una infraestructura hídrica en Cataluña. Desde hace más de 15 años, las tuberías, el sistema de canalización del agua, es decir, desde el inicio en que se potabiliza el agua hasta que llega a los hogares en Cataluña, se pierden miles y miles de litros al día. Y hay que destacar también cómo la Agencia Catalana del Agua en los últimos años no ha llegado ni incluso a ejecutar el 50% del presupuesto que tenía para mantener las tuberías, las infraestructuras para canalizar esa agua. Luego, la situación que hoy padecen los catalanes es culpa de todos los gobiernos que hemos tenido en Cataluña. ¿Y cuál es la solución? Como siempre, el separatismo, imponer restricciones. ¿A quién? A la gente corriente, a la gente del campo y, cómo no, lo que siempre y mejor saben hacer, que es multas, multas y más multas para aquellos que levanten el grifo más de la cuenta. Luego, ¿hay solución? Por supuesto que hay solución. En primer lugar, promover algo que es de sentido común y que solo defiende Vox en Cataluña y en el conjunto de España, que es el promover el Plan Hidrológico Nacional. Es decir, que el agua llegue a todos los rincones de España, porque el agua es un bien de todos los españoles que en ningún caso debería ser objeto de luchas entre territorios. Y qué curioso, ¿verdad?, que hace unos meses salían los separatistas quejándose cuando apelaban a pedir agua a los vecinos de al lado y decían, como no nos den agua, estaban comiendo, ¿no?, de su propia medicina, de lo que ellos iban promoviendo durante tanto tiempo. Luego, hay que insistir, sobre todo a los catalanes, de que si hoy o dentro de unas semanas nos limitan el tiempo de la ducha o el poder regar los campos de cultivo, es por culpa de la nefasta y negligente gestión del separatismo. Luego hay que señalarlos como los verdaderos culpables y hacer todo lo posible para desalojarlos cuanto antes de las instituciones y del Gobierno, por supuesto, de Cataluña. Hay que recordar, porque la opinión pública tiene memoria de pez, los aplausos son más importantes. Hizo un plan hidrológico el PSOE, siendo Borrell ministro. Hizo un plan hidrológico el PP. Al final siempre fueron precisamente los egoísmos de las comunidades autónomas reclamando para sí el curso de agua que pasaba por su terruño el que frustró todos esos planes. Tanto el PSOE, que pensaba esto mismo en su momento, como el PP, que pensaba esto mismo en su momento, se achantaron. Los dos saben que es verdad
A mí eso es lo que me indigna, joder. Pues saben que es verdad. Pero no se atreven a decirlo. Yo es que veo a los políticos catalanes y me recuerdo que esta es una tierra de buenísimos humoristas. Y cuando les escucho, a mí me parece que es todo como una broma de mal gusto. Porque escuchas a Pere Aragonés diciendo las cosas que acabáis de escuchar y dices, pero vamos a ver, ¿vosotros habéis alguna vez estudiado un poco qué rayos es eso de gobernar? Gobernar es prever, no prever, prever y proveer. Prever y proveer. Pues ni prevén ni pueden proveer, porque no han previsto. Entonces, las tuberías que canalizan el agua, como decía Ignacio Garriga, desde la potabilización hasta la casa de uno, por el camino pierden un 30% del agua. El 30%. Imaginad si se hubieran hecho. No han ejecutado el 50% del presupuesto que tenían para esas canalizaciones, para mejorarlas. O sea, solo por eso deberían ir a, ¿cómo se llama? Cambrians, es diu, aquesta... No. A Cambrians, macus. No. A Cambrians tendrían que haber habido, porque ha habido innumerables casos de corrupción en el aguas del Ter y del Llobregat. Claro. Ha habido un intento que frustró Chirac de traspasar agua del Ródano, que les dijo, pero bueno, vamos a ver, tíos, si no habéis hecho un plan hidrológico, ¿cómo queréis que os demos agua? ¿Por qué os vamos a tener que dar agua? No seamos injustos. Es decir, en el sentido de siguiente, no es solo el nacionalismo catalán, es que Juanma Moreno, que tan orgullosamente dirige ahora la Comunidad de Andalucía, al menos debería explicar qué es lo que los gobiernos del PSOE durante 40 años hicieron en Andalucía para que no tuvieran problemas. Porque lo que ha dicho Esparza es que es tan evidente. Es decir, las sequías en España, como las vacas gordas y las vacas flacas, se conocen desde Egipto. Es que no son nuevas. Ahora llevan 40 meses, esos son 3 años, que ha llovido poco. Es que pueden pasar 7 majos. ¿Pero qué habéis hecho? Se pasan el día hablando del problema de la vivienda desde hace 5 años. No han hecho un piso en 5 años. Porque no hablan del problema de la Ni vivienda. uno. Hablan de otras cosas. No, hablan antes de las elecciones. Y se preocupan muchísimo porque la gente joven no va a poder, pobrecitos, no podrán dormir esta noche. No habéis hecho un piso, tíos. Publi. Es que, Sí joder. o sí. Minuto, y aquí hay que seguir el horario porque usted no sabe a quién tengo yo ahí. Me voy detrás porque me estoy de esa, cabreando. de esa cortina con un látigo fustigándome. Se va pero volverá. Ahora vamos a cambiar la mesa, efectivamente, porque vamos a empezar a hablar del Ayuntamiento de Barcelona. Viene Gonzalo de lo Pulido, viene César Alcalá, viene Alba Vila, el Damata, si ha llegado ya, también estará aquí. Y despedimos momentáneamente... Un momento, a un Julio. segundo. 20 segundos. Dame, No, 20, 20 dame 20 segundos. segundos. No seas así, hombre. A ver, la factura de la Public se la pasan a 20 Pedro segundos. González. Había un sistema que era infalible en la España de siempre para que lloviera, se llamaban rogativas. Y la gente salía, ¿es verdad o no es verdad? Y la gente salía con el cura, rezaban a la Virgen y llovía. Tú no sabes lo que le pasó a Santiago Carrillo aquellas elecciones. Entonces yo os pido, Ah, por luego te lo favor, cuento, que si no nos que liamos. Venga, hala. recordemos a la Virgen de Montserrat Que llueva. cantando la primera estrofa del Rosa de Abril. ¿Quién se anima? Venga. Ya hay unos mozos de escuadra. Con esta sintonía nos vamos a la publicidad. Ignacio Garriga, mil gracias por estar esta noche con nosotros aquí en este programa especial del Gato. A Ignacio Garriga le liberamos, a los demás no, los demás volverán aquí amarrados al duro banco como el galeote del poema. Muchas gracias. mil. Hasta la vuelta. Estamos de vuelta en este programa especial del Gato al Agua desde Barcelona, desde el Hotel La Illa, y en nuestro agradecimiento una vez más por las facilidades que nos ha puesto la dirección del hotel para hacerlo desde aquí. Había que estar en Barcelona, para seguir contando cosas. Se ha marchado Julio Ariza, se ha marchado Javier Horcajo, volverán ambos dos. Y viene gente nueva
a la mesa, gente a la que tenemos que presentar ya, empezando por doña Elena Mata, presidente de Sociedad Civil Catalana. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Mucho tiempo en Sociedad Civil Catalana, pero en la presidencia relativamente poco tiempo. Pues la presidencia desde el año 22, desde abril del 22. O sea, poco pero muy intenso, Pero muy intenso, te lo aseguro. ¿no? Porque además es Sí. una trayectoria muy larga en la defensa de estas cosas y de las libertades ciudadanas. Es un honor poder presidir Sociedad Civil Catalana. Sí. Vamos a hablar con Elda muy a fondo de muchas cosas que están pasando que no solo en Cataluña, o sea, los valencianos que nos van a contar, ¿verdad? O en Galicia, o en el País Vasco. Hay que contarlo y es muy importante recordar que fundamentalmente estamos hablando de derechos de todos y cada uno de nosotros. En fin, que los derechos no son de los políticos, son de los ciudadanos. Bueno, Elda, bienvenida, buenas noches. Gracias. Se incorpora también a nuestra mesa César Alcalá, escritor, periodista, fundamentalmente escritor, muy conocido. Yo creo que todos le conocimos con el libro de Checas de Barcelona. Exacto. No. Chicas no, checas, que es otra cosa diferente. Checas de Barcelona. Y a partir de ahí, además, una larga producción literaria. Muy buenas noches y gracias por invitarme. ¿Qué es lo último en lo que andas metido? Literariamente hablando, quiero decir. Literariamente hablando, pues ahora acabo de entregar uno que se va a titular Los crímenes del maligno. Ah, qué ameno. Sí, bueno, es un poquito... Sí, es ameno. Y después en junio salió uno sobre la desmemoria catalana a lo largo de los años, es decir, desde los tercios hasta la Guerra Civil, la implicación de soldados y gente catalana con nombres y apellidos a lo largo de la historia. Exacto. Incluso salen los casi 300 nombres de las personas que estuvieron en la División Azul, con lo cual Cataluña nunca estuvo en la División Azul, pero bueno, salen los 300 nombres, muchos de ellos están enterrados ahí en Rusia, con lo cual se hace la desmemoria de Cataluña, se les da un poco de memoria. Eso. La historia de Cataluña que no nos han... La historia de los catalanes. Exacto. Que no nos han contado. Incluso en los tercios, o sea, Sí, incluso claro. los 200 primeros soldados de la Legión eran catalanes. Cierto, porque es Con en lo Barcelona cual- donde se abre el primer Exacto. banderín. Claro, pero no existe. La Legión es una cosa muy rara, de Ya Millán, ves. Astray, Franco y todo aquello raro, ¿no? Y claro, no, eso no interesa. César, bienvenido, buenas noches. Se suma también a la mesa don Gonzalo de lo Pulido. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Para hablar muy fundamentalmente, y ahora entraremos un poco más en materia, de la situación de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, que es completamente insólita. No por Vox, sino por el Ayuntamiento. Es insólita, pero es lo que esperábamos y estamos fuertes y dando guerra. Hablaremos de este asunto y de algún otro escándalo municipal barcelonés del que nadie sabe nada fuera de Barcelona y sospecho que dentro tampoco mucho, como el asunto este del Open Camp. Sí, señor. O sea, de verdad, una mordida, una cosa. Bueno, en fin, ¿usted sabe quién es Pisarello? Que es ese señor que se parece a Rigoberta Menchú, que está de presidente de la Comisión de Cultura del Congreso. Bueno, pues ahí metido también. También está Asens, ¿Asens? conocido por ser uno de los interlocutores con el tema de la amnistía. Efectivamente. Bueno, ya entraremos en esta materia, que ya veréis, pero terminamos de completar la mesa con la persona que más aplausos ha suscitado por parte de nuestro público hoy aquí, Alba Vila. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que la han aplaudido más que a Julio Ariza, que lo sepa. Eso ha sido por culpa de Julio, ¿eh? ¿Qué tal? Muy ¿Qué buenas tal? noches. Muy bien, encantada de estar aquí en Barcelona y además hacía mucho tiempo que no te acompañaba un gato, así que... Es feliz. verdad, y conste que para venir, yo al fin y al cabo acabé de trabajar anoche, pero Alba ha salido de dando caña hoy, zumbando para acá. Bueno, de hecho, he llegado y estabas tú ya vestido y yo con las maletas en la mano. De verdad. O sea que, bueno, Alba, bienvenida. Gracias. Alba, bienvenida. Vamos a empezar por la cuestión del ayuntamiento, de la situación de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, porque no es una cosa que concierna solo a Vox. Es decir, forma parte del deterioro acelerado de las libertades públicas más elementales, ¿verdad?, de los derechos ciudadanos más elementales. Forma parte de eso, si no, no se entendería, de esa especie de cordones, ¿verdad?, que en determinados lugares todo el mundo ha terminado aceptando como lo normal, cuando en realidad es profundamente anormal. Tan anormal como que hay inspectores para espiar en qué lengua hablan los niños en el recreo, que es algo que ha terminado considerándose normal. No podría serlo jamás. El caso concreto de un grupo municipal expulsado literalmente de la vida pública, o que pretenden expulsaros de la vida pública, como es vuestro caso del ayuntamiento, me parece que vale la pena contarlo, sobre todo porque fuera de Barcelona prácticamente nadie lo conoce. Pues sí, pero por desgracia no es nada nuevo. También lo estamos sufriendo en el Parlamento de Cataluña desde que comenzamos. No se aprueba absolutamente ninguna propuesta nuestra, no se aprueba absolutamente nada.
De hecho, muchas veces ni se justifican los noes, te dicen que no y ya está. Bueno, pues justifíqueme. Yo le estoy poniendo sobre la mesa una solución a un problema, justifíqueme el por qué no. Pero también hay que reconocer, no nos engañemos, que sabíamos que iba a ser así. O sea, es muy sencillo. Ellos no están de acuerdo con el resultado de las urnas y lo que hacen es intentar modificarlo haciendo trampas. Bueno, pues son tramposos y sabíamos que eran tramposos, pero lo importante, lo más importante, es que a pesar de ello, estamos sacando temas fundamentales de la ciudad de Barcelona, los estamos poniendo sobre la mesa y a pesar del cordón se está hablando de ellos. Y para nosotros eso ya es una gran victoria, porque son temas que nadie sacaba o que se sacaban con mucho miedo. Nosotros los sacamos pues, con la firmeza característica de Vox y con la concreción que merecen esos temas, porque son temas que preocupan a la ciudadanía de Barcelona, que es una ciudad que es ahora mismo líder en delincuencia a nivel nacional, en ocupación a nivel internacional, y en la que, hay que decirlo, el 78% de los delincuentes, o de los detenidos, mejor dicho, pues son extranjeros. Son temas que aquí no se pueden decir, porque entonces absolutamente eres un fascista redobado, pero nosotros lo decimos, lo ponemos encima de la mesa para que se hable. Y a veces su subconsciente, como pasó el otro día, les engaña, ¿no? Porque yo hablé de los multiresidentes sin hablar en ningún momento de la nacionalidad de ellos, cierto, sí. y cayeron todos en su propia trampa, porque ellos saben que nosotros decimos la verdad. El problema es que ellos intentan ocultar. Y la táctica del avestruz nunca ha solucionado un problema. Los problemas hay que ponerlos sobre la mesa para intentar solucionarlos. Y nosotros lo que hacemos, y estamos muy contentos porque a pesar de ser solo 2 concejales, estamos dando guerra, les estamos poniendo muy nerviosos y creo que eso ya es un éxito rotundo. Sí, sois 2 concejales, pero en realidad sois muchas decenas de miles de ciudadanos. Somos, exactamente, somos 40.000 vecinos que nos han votado, pero no solo eso. Somos la voz de muchos vecinos que han votado a otros partidos esperando que esos partidos hagan lo que no hacen y hacemos nosotros. Lo que quiero decir es que la exclusión de un grupo en un parlamento es la exclusión no de ese grupo, pues porque a Gonzalo le caiga mal a Colboni, yo qué sé. No, es que estás excluyendo a los vecinos. Es que es gravísimo, fíjate. Entonces, yo quería preguntaros, a César, o sea, ¿cómo se deteriora el sentido de la libertad más elemental en una sociedad para que acabe aceptándose mayoritariamente algo que, ostras, en sí mismo es una enormidad? Pues se acaba deteriorando hasta el límite en el que estamos ahora, precisamente por haberlo trabajado, entre comillas, durante 45 años. O sea, hemos ido normalizando unas situaciones absolutamente antidemocráticas y falto del más mínimo respeto al ciudadano y al Estado de Derecho. Se ha venido abonando, porque el nacionalismo ha ido pidiendo y se le ha ido cediendo, con la idea de que, bueno, pues a base de ceder uno llega, bueno, pues como si fuera a un Edén, y es evidente que el nacionalismo, una ideología absolutamente perversa, antidemocrática y destructiva, pues por más que le cedes, lo único que vas a hacer es que la bestia sea más grande, y es donde estamos. Son 45 años de cesiones y desde Sociedad Civil Catalana y otras entidades y multitud de ciudadanos que evidentemente estaban preocupados desde hace 45 años, pues con una televisión en manos del nacionalismo de Pujol, con un programa 2000 muy claro de nacionalización de Cataluña, pero cuando han hecho falta los votos del nacionalismo, pues se ha mirado hacia otro lado y se llega a donde estamos ahora, sin la normalización de una situación absolutamente decadente, antidemocrática, desleal con las instituciones sin ninguna duda y de quiebra del Estado de Derecho en España y, si les dejamos, en Europa también, evidentemente. Y ha prevalecido siempre, César, el interés inmediato de poder en todos los partidos, hay que decir, ¿eh? Es decir, al final se ha convertido en una situación de la que todo el mundo es cómplice. Sí, es que hay una cosa que ha dicho Elda que tiene toda la razón. O sea, una cosa fundamental es el Plan 2000 que Jordi Pujol publicó en el año 1990 en El Periódico. Es decir, fue una carta abierta explicando los puntos que él quería acabar llevando a término. Y si uno se lee el Plan 2000 hoy en día, se dará cuenta que todo lo que ponía allí ha pasado. Sí, César. O sea, no es aquello que digas, no, mira, le ha fallado uno, le ha fallado otro. No, es que todo lo que él dijo se ha establecido. Claro, y aquí tienes la complicidad que estabas diciendo tú, es decir, tanto Felipe González, como Aznar, como Zapatero, como Rajoy menos, pero
les han dado todo lo que han querido a Pujol, porque Pujol caía bien. O sea, no era el típico político de aquellos malos, todo esto, no, como que caía bien y bueno, mira, a ver, total, ¿qué te está pidiendo? Que hayan algunas clases más en catalán. Bueno, esto es una tontería. ¿Qué te están pidiendo? No sé qué. Bueno, ¿qué te están pidiendo? Bueno, vamos a dejarlo porque, hombre, necesitamos los 16 votos, los 15, los que sean, de Convergència y Unió en aquel momento. ¿Qué ha pasado? Que el monstruo, como decía Eldar, se ha hecho muy grande y en el momento que uno se ha despertado ha dicho, oye, que aquí tenemos una bestia muy grande. ¿Cómo frenamos a la bestia esta? Y la bestia esta, luego te vino un señor Torra y luego te vino un señor Puigdemont. Cada vez más bestias. Cada vez más bestias, sí, claro. Con lo cual, es que, claro, se han ido retroalimentando, ¿no? Y así estamos. Y el problema que hay ahora es que durante 45 años las escuelas han impartido toda una serie de inputs a favor del catalanismo y en contra de España, que sí que se está revirtiendo poco a poco, pero muy poco a poco. Hay demasiada gente que aún está dentro de la dinámica esta. Vamos a contar enseguida un ejemplo perfecto de la impunidad de la que llega a prevalerse alguien cuya oposición se ha apartado de la vida pública. Porque uno de los aspectos más llamativos del caso de corrupción que vamos, me imagino que presunto todavía, no lo sé, que vamos a contar enseguida, es que no hay derecho a oponerse, no hay derecho a decir nada porque estás fuera de la vida pública, si eres malo. En fin, pero esto lo vamos a ver después, antes Alba Vila. Y precisamente frente a ese consenso, en muchas ocasiones también se encuentran muchos, no solo el Toro Televisión, sino también muchos otros compañeros periodistas. Al final, esa mordaza a Vox también es algo que sufrimos todos aquellos medios que nos situamos fuera de ese consenso. De hecho, no podemos acudir ni siquiera a las ruedas de prensa del Consejo de Ministros porque se nos vetó directamente, ni siquiera se nos deja preguntar, ¿no? Y no saben ustedes cuánto lamentamos no poder estar en una rueda de prensa con Isabel Rodríguez, por ejemplo. No, hablando en serio, es decir, el mero hecho de que alguien pueda vetar a otro por razones ideológicas y no pase nada, bueno, me parece brutal. Yo quería traer la cuestión del Open Camp este. Es que me sale automáticamente decir Open Arms, como todo el mundo, pero no hay que equivocarse. No, del Open Camp, ¿por qué? Pues porque es la típica cacicada municipal, ¿verdad?, que en cualquier otra situación, en cualquier otro país, en cualquier otro tiempo, pues estaría en los tribunales y la gente discutiendo. Y aquí hay un manto de silencio descomunal. Incluso, ¿cuántos de ustedes saben qué es la historia esta del Open Camp? Ah, amigo mío, claro. Bueno, pues yo me enteré de casualidad. Usted tampoco sabe lo que es, ¿verdad? No me extraña nada. Para eso estamos aquí nosotros, para contárselo. Es esta historia. Estas son sus caras y estos los delitos a los que se enfrentan. 3 de las personas clave en las negociaciones entre Sumar y Carles Puigdemont podrían sentarse en el banquillo, si el Supremo admite a trámite la querella, para responder por sus actos al frente del Ayuntamiento de Barcelona entre 2015 y 2017. El resultado, la quiebra de Open Camp. Son 136 folios, más de 200 documentos probatorios, 280 personas en el paro y casi 100 empresas afectadas. Las pérdidas millonarias. Jaume Asens, Gerardo Pisarello y Eloi Badia podrían tener serios problemas con la justicia. Año 2014. Se trataba del primer parque temático deportivo del mundo para el cual un conglomerado de inversores liderado por el denunciante cerró un contrato con el Ayuntamiento de Barcelona, con Xavier Trias al frente. Las instalaciones estaban prácticamente abandonadas desde los Juegos Olímpicos del 92 y la iniciativa fue bien recibida por todos menos por el germen político de los comunes. Al año siguiente, Ada Colau sucedió a Trias y llegó a afirmar, ojo, que el proyecto era contrario al bien común. Aquí comienza el lío judicial. Porque la querella presentada contra los 3 hombres de Yolanda Díaz les acusa de haber comenzado en ese momento a tomar decisiones orientadas al colapso total de Open Camp. Desde vetar a colaboradores del proyecto hasta impedir la comercialización de puntos publicitarios para generar ingresos, pasando por prohibir cobrar entrada. Esta batalla contra el turismo y el auge económico habría sido la causa por la que el parque finalmente tuvo que cerrar.
El fundador del extinto campo tiene claro que ha habido un boicot por parte de la ultraizquierda del Ayuntamiento de Barcelona. Ahora será el Tribunal Supremo quien decida si Jaume Asens, Gerardo Pisarello y Eloi Badia trazaron un plan delictivo contra uno de los proyectos más importantes para la ciudad condal. Así que si yo lo he entendido bien, la cosa consiste en que a alguien se le ocurre una idea, objetivamente, buena, tenemos aquí esto, está infrautilizado, se lo está comiendo las ratas, vamos a emplearlo, empresarios queréis venir, vamos, ponéis el dinero, llega otro y dice, esto es contrario al bien común, porque a mí me da la gana. Sí. Y todo el mundo se queda colgado de la brocha, pero bueno. Bueno, exactamente lo que pasó, esto se hizo en 2016, no llegó a un año de vida. Lo que se hizo fue, se presentó pues, un plan de negocio con unas normas, unas reglas de cómo iba a funcionar para que aquello fuera rentable, y cuando llegó Colau, pues lo que empezó a hacer es a cambiarlo todo. Esto no puedes, esto no puedes, esto no puedes, con amenazas, según presuntamente, con amenazas de estos tres individuos, la alegría de la casa. Y claro, aquello duró pues un año, se fue al garete. ¿Ya habían puesto el dinero? Había puesto el dinero, había puesto dinero muchos inversores privados, y se fue todo al garete y quedó en el olvido, como ocurre todo aquí en Cataluña. ¿Y el dinero se perdió para siempre? El dinero se perdió. El dinero no es de nadie, ya lo sabes. Hombre, este caso sí que era de la gente aquella que lo había puesto, porque es un robo. ¡Qué barbaridad! Bueno, es la inseguridad jurídica que campa por Cataluña. Es algo a lo que estamos muy acostumbrados. Hay que tener en cuenta que Jaume Asens es exnovio de Ada Colau. Sí, al final todo queda en familia, todo, ¿no? Claro, es que... En fin. Ojo que además hubo 300 trabajadores que fueron inmediatamente despedidos, a los que solo le indemnizó FOGASA. Si no me equivoco, sigue investigándose en el Tribunal Supremo. Hay 5 delitos y además lo que aporta en esa querella este empresario son más de 250 pruebas materiales de cómo sufrió un verdadero acoso. Incluso se le obligaba a ese espacio, lo cedían a otras cuestiones y otras actividades, como incluso a un concierto de un grupo bastante reconocido, y les obligaba a montar de un día para otro el propio parque temático. Y como nos contaba incluso Ana Angelova en este vídeo, se les obligó a tener una puerta siempre abierta, y había mucha gente que entonces entraba y no pagaba ni siquiera su entrada. Entonces, evidentemente, se fue a la quiebra habiendo puesto un dineral que además, como decimos, no era para nada público, pero llegó Ada Colau, que encima lo llevó en su programa y les empezó a hacer la vida imposible. De hecho, si no me equivoco, la empresa que lo gestionaba, que es Servicios Municipales, el que era director, dimitió en su momento por todo el politiqueo que denunciaba de la propia alcaldesa de Barcelona. Así es. Este es un ejemplo más de cómo funciona la izquierda y cómo funciona Cataluña. Por desgracia, en Cataluña, desde los tiempos de Pujol, este tipo de cosas ocurren y parece que no pasa nada. Queda todo en el olvido, queda todo tapado, pero así funciona. Y yo por eso vuelvo a hablar de mi libro. Por eso estamos nosotros ahí dando la batalla. Nosotros lo sacamos en las comisiones del mes de noviembre, si no recuerdo mal, este tema. Pues todo el mundo se cayó, prácticamente no hubo ni explicaciones para enterrar el tema rápido y que no se hablara de ello. Pero evidentemente nosotros vamos a seguir sacando cualquier tema que sea polémico, que sea oscuro, como este que es oscurísimo, porque además era una buena idea. Se trataba de rentabilizar, sí, era una buena idea, sí, claro. Rentabilizar todas aquellas infraestructuras que se hicieron para las Olimpiadas y que se estaban cayendo. Bueno, de hecho obtuvo bastantes premios, incluso de la propia Unión la idea Europea. Era buena. Y si no me equivoco, Japón hasta estuvo interesado por este proyecto para replicarlo también allí. Es, tal cual. ¿Y todo ha sido así en el Ayuntamiento de Barcelona con Colau? Con Colau, con Collboni, es que al final es lo mismo. Es lo mismo, lo estamos viendo ahora mismo. Tú ves a Collboni, Collboni es la cara amable de Colau, pero sus políticas son las mismas, la delincuencia sigue subiendo, la persecución del español es la misma, es todo exactamente igual. O sea, hemos visto cómo el Ayuntamiento de Barcelona, las comunicaciones que hace con los vecinos es nada más en catalán, y cuando se mete otro idioma es el árabe o el urdú, no el español, que es el más hablado por los barceloneses. Hemos visto cómo acaban de echar un clarinetista por no tener el nivel C1, porque parece ser que para tocar el clarinete tienes que ser Pompeu Fabra. Hemos visto cómo un cocinero se le ha echado también por no tener el C1, porque pues el hombre pues no le gustan las judías, le gustan las munyetas, parece ser al alcalde. Bueno, todo es así, es todo una burla hacia todos los que defendemos España, lo español y el idioma español, que es, repito, el más hablado de largo por los barceloneses.
Esto tiene que ver mucho con la cuestión ¿cómo decir?, la desconstrucción de la sociedad catalana real. Porque al final la cuestión es esta. Es decir, para imponer el proyecto separatista tienes que descomponer o desmantelar lo que ha sido la Cataluña real, ¿verdad?, donde hay una fuerte identidad local, efectivamente, y otras muchas cosas. Tienes que apartar todas esas otras cosas para que solo haya la fuerte identidad local y además los nuevos catalanes, que generalmente son los que hablan árabe, ¿no? Exactamente. Bueno, es una cosa muy impresionante. Al final se te va de las manos inevitablemente el asunto y entonces termina derivando en una situación como la que se está viviendo ahora mismo en Barcelona de inseguridad extrema. Yo sé que son dos temas diferentes, pero usted sabe que no nos da tiempo a tocarlo como dos temas diferentes. Así que en un solo vídeo vamos a abordar esta cuestión que, visto desde fuera de Cataluña, por cierto, es lo más relevante, de la arabización galopante de la sociedad catalana, que desde luego como logro nacionalista, bien tirado, ¿eh? Joder, anda que vaya. En fin, bueno, la arabización galopante, insisto, de la Cataluña nacionalista que al final incide en dos puntos que vale la pena tocar, esto sí por separado. Uno, evidentemente, es obvio, es el de la inseguridad, pero otro es precisamente el de ese desmantelamiento de la identidad real de los catalanes. Y aquí es donde La Mata, por ejemplo, tiene mucho que decir. Vemos el trabajo que nos ha preparado Miguel Gutiérrez y enseguida lo discutimos. El separatismo catalán ha preferido siempre la inmigración musulmana a la hispanoamericana, ya que esta última tiene un sinfín de lazos históricos y culturales con España. Por ello, asistimos hoy a la islamización de Cataluña, con una población inmigrante creciente que profesa el Islam y su forma de vivir. Ejemplo de ello es la población marroquí, con 235.000 personas. La inmigración de países islámicos viene acompañada de una mayor tasa de delincuencia y condenas. En Barcelona, casi el 80% de los detenidos es extranjero. El 50,11% de los presos en las cárceles de Cataluña es también de origen extranjero. El 17,8% es marroquí. Es importante señalar que solo representan el 3% de la población, es decir, multiplican por 6 su porcentaje poblacional en condenas. El crecimiento del Islam se aprecia también en el número de mezquitas. En 2004 había 139. En 2020 eran ya 284, según el Departamento de Justicia de la Generalidad, un incremento del 108% en apenas 16 años. El salafismo, o fundamentalismo islámico, controla un tercio del total. Además, el secesionismo no consiente que se critiquen o se señalen estos problemas. Han sido capaces de entregar nuestras calles, nuestros barrios y nuestra identidad al islamismo. Y es por eso que hoy muchos barrios en municipios... Senyor diputat, rectifiqui el seu discurs, que està intentant relacionar que qualsevol persona per discriminació d'origen porti doncs aquest discurs d'odi i discriminació que vostè fa amb aquestes vinculacions apropiades. A la Generalidad catalana le importan poco estos problemas y va a más. Han puesto en marcha un plan de enseñanza del árabe en las aulas durante los próximos 4 años en virtud del pacto firmado con la Liga Árabe. El único partido que se ha opuesto es Vox. No es la primera medida en esta línea. En esta comunidad autónoma hay ya más de 130 colegios que imparten el programa Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Se fomenta el árabe mientras continúa la guerra sin cuartel contra el español en los centros de enseñanza y mientras el sistema educativo catalán se posiciona a la cola de España y como uno de los peores de Europa. A su vez, el gobierno catalán no respeta el 25% del español obligatorio en las aulas y se salta las sentencias de los tribunales. La inmersión lingüística en catalán es total. Con estas maniobras, la Generalidad atenta contra la identidad y contra la cultura catalana y, por ende, contra la identidad y la cultura española. Nótese la intervención de la presidenta del Parlamento. Ante todo, que no parezca que está pasando lo que está pasando. No vaya a ser que parezca lo que está pasando y la gente sepa que está pasando lo que parece que está pasando. Claro. Es alucinante. Pero en lo que estamos es en la... que no se sepa bajo ningún concepto que es Cataluña de verdad. Claro. Que solo exista el pueblo Potemkin, ¿verdad?, que ha construido el separatismo. Sí, y te vas a ciertos barrios de Barcelona, por ejemplo el Raval, y parece que estés en Casablanca. Es que está invadido, o sea, llegó un momento de que el Raval, pues, en la época de las Olimpiadas, digamos, lo limpiaron un poco, lo dejaron un poco bonito, pero con Ada Colau y todo esto abortó otra vez el narcotráfico, abortó otra vez, digamos, es un mundo musulmán, es decir... Es que vivimos en una Cataluña que no me extraña que el árabe, tenemos por ejemplo Ripoll, de Ripoll es el sitio donde salió los atentados de Barcelona. Sí, claro. Es decir, y tienes ciudades como Vic, Manresa, tanto Barcelona,
que el árabe domina por encima del catalán en algunos sitios. Es decir, claro, a ellos también les interesa, esto también hay que dejarlo claro, a ellos les interesa que vengan los árabes y que se catalanicen los árabes, porque claro, los sudamericanos no les interesan porque ya vienen con el idioma. Pero es como pensar que Putin les va a dar... Claro. Es como pensar que Putin les va a dar 500 millones de euros. Claro, sí. O sea, piensa que se van a catalanizar los árabes. No, no se van a catalanizar, pero van a hablar en catalán. Es decir, porque si te viene un sudamericano, él ya habla en castellano, le cuesta mucho más entrar. Le cuesta mucho más aprender catalán, pero el árabe te viene solamente sabiendo árabe. Claro, ¿qué hacen? Directamente a los niños ya les enseñan catalán. Y entonces el niño sabe árabe y catalán. El castellano queda apartado. Y entonces los sudamericanos quedan también apartados porque solamente hablan castellano. Esta es la realidad. Y por el camino, lo que más lesionado queda es el derecho que un ciudadano que paga sus impuestos, como dicen en las películas americanas, ¿verdad? En principio tiene reconocidos en todas partes, menos aquí y en otros lugares donde empieza a ocurrir ya lo mismo. Bueno, volvemos al tema del incumplimiento constante de las leyes. No es que seamos más o menos los que hablamos en español, somos muchos más los que hablamos en español como lengua materna en Cataluña. Y además es que es nuestro derecho constitucional a aprenderlo y a utilizarlo en toda España. Pero esto, lo que aparece en nuestra Constitución y que es nuestro derecho, ha sido minimizado y ninguneado, pues volvemos a estos 45 años. O sea, no ha importado. De hecho, hace relativamente pocos meses Jordi Pujol se echaba las manos a la cabeza porque escandalizado de que la inmigración que estaba entrando, sobre todo, era hispanoamericana. Eso le desmontaba absolutamente ese relato que iba a montar, pues con todo, evidentemente toda la inmigración que venía de África, que no tiene el español como lengua. En un encuentro con diplomáticos, en los que había diplomáticos de Hispanoamérica, yo les agradecí inmensamente. No saben el favor que están haciendo, no solamente a Cataluña, sino a España, todos sus conciudadanos que están viniendo aquí, que se están ocupando de servicios, de hostelería. Yo vivo en un pueblo pequeño de Gerona y muchas sillas de ruedas de ancianitas que no hubieran hablado jamás de la vida español, pero bien hablan español porque si no se quedan sin que nadie les acompañe. O sea que estos hermanos hispanoamericanos que han venido y que dicen, no, si yo hablo español y yo, por supuesto que voy a seguir hablando español. O sea que es un dardo a ese programa 2000 de nacionalización de Cataluña. Tengamos en cuenta también que cuando se pide la transferencia de inmigración no es porque tengan ganas en la Generalitat de trabajar más, que no, sino que fundamentalmente lo que quieren es empezar a poner una barrera a la inmigración para volver a lo que querían ellos antes, que sea solamente inmigración de África, que cuando llega se les enseña el catalán y nada más. O sea que nada se hace sin intención por parte del nacionalismo. Y nosotros, constitucionalistas y catalanes españoles, nos asombramos de que haya habido tantísima inocencia, vamos a decirlo así, por parte de nuestros partidos políticos durante 45 años. Y además estamos hablando de que 1 de cada 10 catalanes son musulmanes. De hecho, es una tendencia que ha ido al alza y en la última década ha aumentado un 20%. Y van a ser muchos más porque lo que estamos viendo es que los catalanes no tienen hijos, o si tienen muy pocos, y ellos, sin embargo, sí tienen esos hijos. Es decir, es una clara sustitución poblacional que encima vemos que ellos se rigen por el Corán. Ellos no hacen esa distinción entre religión y política y lo aplican. Programa 2000 efectivamente. En fin. Cuéntanos cosas de sociedad civil. ¿Qué tenéis por delante? Bueno, todos sabemos lo que tenéis por delante, que es una guerra infinita, pero en fin, ahí seguís y además sin desmayo. Absolutamente sin desmayo, porque además la situación requiere precisamente que estemos todos desde la sociedad civil, por supuesto los partidos políticos, pero yo creo que precisamente si alguien puede frenar la deriva
y liberal que estamos sufriendo en este país, la desestabilización total, el dejar el Estado de Derecho y la división de poderes como si no estuviéramos viviendo en un país democrático. Si alguien puede hacerlo, es la sociedad civil, somos todos nosotros. Y sí que les digo que es una lucha de David contra Goliat, pero ganó David, eso no lo olvidemos nunca. Pero tenemos que ayudar entre todos. O sea, nosotros nos dejamos las pestañas, tanto económicamente como en horas, como con la mayor generosidad, porque creemos en lo que estamos haciendo, creemos en los derechos de las personas por encima de todo, creemos en el ciudadano, el derecho del ciudadano, las identidades del idioma y todo lo demás es absolutamente secundario, lo importante es la persona. Y aprovecho que estoy aquí para apelar a todos y decir, todos pueden ayudar. Es que, ¿qué puedo hacer? Es que yo con lo mío no puedo. Claro que sí. En mi caso les dirían, entren en la web de Sociedad Civil Catalana y aporten a que entre todos podamos pagar abogados, porque no los paga nadie más y no lo hacen gratis, evidentemente, son profesionales. Algunos de ellos hacen todo lo posible, incluso ponen de su bolsillo dinero también, pero todos estos viajes a Bruselas, todas estas peticiones como hicimos la semana pasada, todo esto tiene un coste. Y casi les digo, les brindo la oportunidad de que defiendan España con su contribución. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y podrán decir, nosotros salvamos España, nosotros salvamos la democracia. Sí, señora. Perdona, por 9 eurillos más se afilian a Vox y ya es el pack completo. Yo ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y para regalo por San Jordi, el libro de César. Pero hablando de libros, déjame solamente un segundo. Hace unos cuantos años, en los años 70, el escritor Paco Candel sacó Los otros catalanes, diciendo que en un futuro no muy lejano habría un presidente de la Generalitat que sería andaluz. Ya lo tuvimos con Montilla. Sí. Ahora se podría volver a escribir Los otros catalanes, diciendo que dentro de unos cuantos años el próximo presidente de la Generalitat será árabe. Y ahí se habrá acabado toda la película, porque todo esto que estamos hablando del nacionalismo, como entren los árabes, aquí tenemos el caos absoluto, claro. En fin, pero bueno, para eso está precisamente la sociedad civil, Vox, los libros de César y la televisión, nada menos. En la Mata, gracias mil por estar con nosotros esta noche aquí. Gonzalo de lo Pulido, exactamente lo mismo. Mucho ánimo, César Alcalá. El libro del demonio, ¿cómo era? Los crímenes del maligno. Los crímenes del maligno. Habla de Pedro Sánchez, ¿no? Supongo. No, entre otros. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Gracias. Nos vamos a la publicidad y afrontamos el último tramo del programa hoy aquí en Barcelona con Julio Ariza, que vuelve, Javier Horcajo, que vuelve, Joan Garriga. Vamos a hablar del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento catalán, el gran Sergio Fidalgo, que también anda por aquí. Y vamos a contar la gran novedad de hoy en la crónica informativa de la amnistía, que es esa convergencia, de PP y Vox y PP, en pedir a la presidencia de las Cortes la extinción definitiva del trámite de la ley de amnistía, puesto que se le votó que no. Enseguida lo vemos. Muy gracias. Estamos de vuelta, recta final del Gato al Agua, en esta edición especial hoy desde Barcelona. Y la noticia hoy, en este gigantesco culebrón de la amnistía que estamos viviendo, esta amnistía para amnistiar a algunos, para condenarlos a todos, que este es un poco el resumen, ¿verdad? La noticia es la coincidencia de Vox y Partido Popular en pedir a las Cortes lo mismo, que es que, puesto que se votó no en las Cortes, el proyecto sencillamente se quite de en medio, no que vuelva a la comisión. ¿Y por qué? Bueno, vale la pena contarlo y además no es una ocurrencia, que la cosa tiene sólidas agarraderas jurídicas. Este es el asunto. El dictamen de la ley de amnistía no tendría que haber sido devuelto a la comisión. Eso es a lo que se acogen ahora Partido Popular y Vox, porque la norma obtuvo más votos en contra que a favor. Nosotros hemos presentado ayer un escrito dirigido a la presidenta del Congreso, advirtiéndole de que esta ley ha finalizado su tramitación. Ha obtenido más noes que síes en la votación y, por lo tanto, la ley, la norma, se debe considerar como rechazada. El proceso legislativo ha terminado.
Ambas formaciones han registrado sendos escritos de reconsideración ante la mesa del Congreso, justificándose en que la decisión personal de Francina Armengol de devolver el texto a la comisión era contraria a derecho. Es más, ambas formaciones, PP y Vox, apuntan a que el resultado de la votación del conjunto de la proposición de ley provoca el decaimiento de la norma. En la misma línea se han manifestado letrados y juristas como Manuel Fernández Fonteca, que discrepa de la validez de someter de nuevo la norma a una segunda votación en el Congreso. El caso es que todos ahora aluden a que ha habido una interpretación errónea del reglamento del Congreso. En su artículo 131.2 se señala que el texto, si consigue una mayoría absoluta, esto es, más de 176 votos a favor, sería remitido al Senado. De lo contrario, por mayoría simple, sí que podría ir a la Comisión de Justicia de las Cortes. Lo cierto es que puede parecer obvio que la proposición de ley se haya remitido a la Comisión, pero la propia Constitución indica en su artículo número 39 que de no haberse aprobado un texto ni siquiera por la mayoría de la Cámara, este solo puede decaer. Ojo a este asunto porque parece de bastante sentido común. Y aún más, tanto Vox como el Partido Popular acaban de anunciar hace unos pocos minutos que si Armengol, que es muy mala como todo el mundo sabe, dice yo lo que diga Pedro y esto no lo voy a tramitar, entonces ellos recurrirán en amparo al Tribunal Constitucional. Así que parece que alguien ha puesto por fin, institucionalmente hablando, pies en pared en este asunto y es una magnífica noticia. Saludamos, aparte de a Julio Ariza y a Javier Horcajo, que se reincorporan a la mesa, a dos chicos jovencitos que están empezando. Joan Garriga, muy buenas noches. Buenas noches. Diputado de Vox en el Parlamento catalán. Sí, un placer que estéis aquí en nuestra tierra, en Barcelona, en esta parte tan bonita de España. Faltaría más. Y Sergio Fidalgo, que al que usted conoce porque aparece siempre en la ventanita esta en el Gato al Agua, pero ahora la ventanita somos nosotros, porque estamos en su casa. ¿Qué tal, Sergio? Hombre, gracias por lo de joven. Realmente apetece que me digan estas cosas. ¿Verdad? Si no lo decimos nosotros, ¿quién nos lo va a decir? Bueno, a mí siempre me llaman facha o cosas así, o sea, que a partir de ahí... No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, la historia está de este nuevo giro dentro del guión de la ley de amnistía es importante. Es muy interesante. La verdad es que hay que utilizar todos los medios posibles para acabar con esta ley infame, ¿no? que quiere perdonar a los golpistas corruptos pues todo lo que hicieron en 2017 y evidentemente hay que ir por todos los medios, ¿no? Con la movilización permanente, con los temas judiciales que podamos poner en marcha. En este caso nosotros también somos acusación particular en la causa Volhov, donde Vox está presente y está apretando para hacer extensivo lo que es el delito de terrorismo, el delito de traición. O sea, hay que estar a por todas. Y si en el Congreso también se puede utilizar los mecanismos legales para poder paralizar esa tramitación, que no vuelva en este caso a la comisión, sino que se dé por rechazada, pues porque tuvo más noses que sís, que es lo normal, pues también hay que hacerlo. Y ahí cabe pues el amparo al Tribunal Constitucional y, por supuesto, también una posible querella por prevaricación, ¿no? Si la mesa pasa a comisión otra vez algo que se ha dado por cerrado porque has tenido el rechazo de la Cámara en ese proyecto de ley en el Congreso, en el Pleno, pues tiene que volver a empezar el proceso. También a mí me gusta un poco elevar la cuestión, ¿no? Es decir, esto al final hemos de ser muy conscientes de la actual problemática. El separatismo está más fuerte que nunca, está legitimado por el Gobierno central, por el Congreso de los Diputados, mayoritariamente está dando amparo a las pretensiones del separatismo, a indultarles, a concederles esa amnistía que es totalmente injusta para el resto de los ciudadanos que cumplimos las sentencias y pagamos nuestros impuestos, pero hay que elevar el terreno y decir, oye, hay que buscar soluciones, que podemos ir hablando y yo creo que eso es lo esencial. Y hay que plantear claramente desde Barcelona, desde Cataluña, en catalán si cabe, que hay que legalizar a los partidos separatistas, que son los culpables de la actual inestabilidad, de esa traición a nuestra historia, de la traición a nuestra convivencia y nos hace que no estemos hablando de las cosas que realmente nos harían progresar como nación y que interesan a la gente, ¿no? Pues las viviendas, el trabajo, la prosperidad. Y, por supuesto, replantear el modelo autonómico. Pero bueno, podemos seguir hablando. Que no podemos porque se vaya a acabar el programa, pero efectivamente sería para hablarlo. Es que a mí me gusta mucho hablar de las soluciones al actual problema, pero bueno, hay que luchar día a día. Sergio Fidalgo. Mira, es muy importante lo que está haciendo tanto Vox como el Partido Popular, porque hay que pararlo. ¿Y sabes por qué hay que pararlo? Porque la buena gente que está aquí, mucha de la buena gente que nos está viendo, mucha de esa buena gente que el 8 de octubre del 17 salimos a la calle y gritamos Puigdemont a prisión y paramos el golpe de Estado, estamos siendo falseados por esta ley de amnistía que nos inculpa como gente que salió a la calle a protestar por algo que teóricamente no era delito porque lo van a amnistiar. Cuando el rey, que lo mejor que ha hecho en su reinado fue aquel magnífico discurso del 3 de octubre que dijo catalanes no estáis solos, esta amnistía la falsea. Por lo tanto,
por el millón de personas que salió el 8 de octubre, por las 400.000 que salimos hace pocos meses, por su majestad, tenemos que luchar contra esta ley de amnistía. Y lo que hagáis vosotros nos parecerá bien y estaremos con vosotros. Porque hay que pararlo como sea, porque es una auténtica barbaridad, porque nos están condenando a ser ciudadanos de tercera y por lo tanto lucharemos hasta que esta ley injusta y anticonstitucional sea derogada. Muy bien. La verdad es que los catalanes, como veis, vamos fuertes, ¿eh? Que sepas que el público presente hoy en el plató solo ha aplaudido a Alba Vila y a ti. Bueno, yo no digo nada. Julio. Si no me van a aplaudir, ¿para qué voy a hablar? Pero a ver, Es broma, es broma. Es que soy un sentimental. Bueno, y el primero que habló en español en el Parlamento de Cataluña, eso y eso sí hay que merece un recordarlo aplauso, ¿eh? siempre. Ay, Dios mío. Si no se puede añadir mucho, el tema de la ley de amnistía es una barbaridad de tal naturaleza, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista moral. Porque además, evidentemente, esta gente unos dicen que no delinquió y otros pensamos que delinquió conforme al Código Penal, produjo efectos nefastos, produjo estragos, produjo rupturas, produjo efectos políticos y jurídicos nefastos, es decir, hizo un daño enorme. Y todo el proceso, como hemos ido comentando en el programa, ha hecho un daño enorme a las familias, a las comunidades de vecinos, a las sociedades, a los grupos de amigos, a los grupos de WhatsApp. Ha dividido a todo el mundo, ha producido una fractura, ha hecho el peor de los servicios a la sociedad. Si hay una obligación de un gobernante, es procurar la unidad de la gente, procurar que la gente conviva en armonía unos con otros, que no haya guerras, que no haya conflictos. Eso es lo primero que tiene que hacer un gobernante. Han hecho todo lo contrario. Javier Orcajo. Sí, y fíjate que antes lo hablábamos. No se puede vivir en una sociedad cuando masivamente la gente ha interiorizado con las reuniones con mi familia. No debo hablar de política. ¿Cómo que no debo hablar de política? Pero me estás negando un derecho fundamental. Debo hablar de política. Es que no quiero que mi familia sepa quién tiene la culpa de buena parte de la culpa del problema de la sequía. Es que no quiero hablar con mi familia del fracaso del informe PISA. Es que no quiero... No, porque está la prima aquella que está casada con uno que y lo vas a jorobar todo, por no decir una palabra más fea, ¿no? Y entonces, cuando una sociedad entera decide que hay que eludir, sortear la política y no hablar de política, pues se forman unos chavales que van creciendo y entienden que la política no es un mecanismo útil para resolver los problemas. Y ahí tenemos un problema mayor, que esa sociedad está completamente desarticulada. Y de eso se valen algunos hoy en la política en Cataluña, que bueno, pues hubo un triste fallecimiento de una formación política que tenía 1.200.000 votos. Oye, y desde aquel momento la gente está en que, bueno, pues tal, pues cual, pues no sé qué, pues no hablo de política. Y Javier, y el señuelo constante de la democracia. Es decir, se llenan todo el tiempo la boca de la democracia, de lo democrático. Tal. Vamos a ver, la democracia tiene dos condiciones que son elementales, porque la democracia es un sistema para que los gobernados elijan a los gobernantes. La primera es que hay temas que no pueden ser decididos democráticamente. Barrabás os recordará alguna cosa, pero los temas que son ¿No me va a dejar hablar? 3 minutos. No, hay cosas que no pueden ser decididas por la mayoría. El derecho a la vida de los no nacidos no puede ser decidido democráticamente. El derecho de los padres para educar a sus hijos no puede ser decidido democráticamente. Y como eso, un montón de cosas. Pero es que además, para que haya una democracia auténtica, tiene que haber una configuración de la opinión pública plural y libre. Y aquí eso no existe. No hablen más de democracia los políticos catalanes. No existe. 1 minuto Sergio Fidalgo, 1 minuto Joan Garriga y hay que decir adiós. Yo solo voy a decir 15 segundos. Solo voy a decir una frase y espero que la gente esté de acuerdo conmigo. Puigdemont a prisión. Bravo. Ya está, no digo más.
Sabía dónde Juan Garriga nos debería explicar ese cinturón de hierro al que le someten cada vez que salen a hablar. Pero está bien que no lo explique, pero nos va a explicar en el gato cualquier día de la semana que viene, porque ahora nos queda 1 minuto y medio de programa y hay que ser hiper estricto con los tiempos, como siempre que hacemos por ahí. No sé usted la pesadilla que es esto. Pues yo, encantado de ir un día a tu programa para contar todas las tropelías que nos hacen en el Parlamento, pero sobre todo quiero transmitir también un mensaje de ilusión, que Puigdemont puede acabar en prisión, pero sobre todo que el separatismo se puede vencer, que nos tenemos que empeñar día a día a vencer a ese cáncer de la unidad y de la convivencia de España y de la prosperidad de España que se llama separatismo. Y que desde Cataluña pedimos que el resto de España no ceda a sus presiones, como han ido cediendo diversos gobiernos de PP, PSOE, PP, indistintamente. Esa es la clave, tener enfrente claro lo que queremos hacer con el separatismo, que es acabar con él, que no pueda presentarse a las elecciones para poder por fin vivir en paz. Muy bien, Maki. La gente ha guardado los aplausos para el final, como Dios manda. Señores, Javier Horcajo. Yo voy a optar por la técnica Fidalgo. ¿Es verdad? Sí, claro. Sí, porque la aplauden más. Solo decir que Puigdemont de prisión no es mucho, pero de maletero de Mercedes sí. Yo me conformo. A maletero. Se mueva el maletero. Pues yo por acabar volvería al canto, porque los catalanes y los barceloneses deben recordar una de las estrofas del Rosa d'Abril, que és dels catalans sempre sereu princesa, dels espanyols Estela de l'Orient. Si os animáis con ¿Sí? ese cántico, ¿Os nosotros animáis? nos vamos y lo utilizamos como sintonía de despedida. Mil gracias a todos por estar aquí esta noche, gracias a ustedes por estar allá al otro lado. Nosotros nos marchamos y dejamos con Barcelona cantando, que es como hay que... Adiós. Dels catalans sempre sereu princesa, dels espanyols Estela de l'Orient, Estela